La situación que están viviendo los custodios y vigiladores privados en nuestro país es bastante particular. ¿Por qué? Porque hay graves denuncias de impunidad, no solo en la provincia de Buenos Aires, donde llevaron días pasados una medida de fuerza, entre otras, sino también, por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero, donde el sueldo para un trabajador por 12 horas es de 800 pesos. Luis Abeldaño, gracias por haber venido. No, gracias Jorge por la invitación, realmente estamos contentos. Sí, la problemática que tenemos en Santiago del Estero, no solamente en Santiago, sino en otras provincias, pero la más complicada es Santiago del Estero, por una cuestión que, bueno, el poder político convive con estas empresas y esto hace que a los trabajadores no les llegue el sueldo, el mísero sueldo de 800 pesos, cuando en realidad son de 3.200 hoy en la actualidad a nivel nacional. Y hace 4 meses que los trabajadores de la seguridad privada no están cobrando este amargo sueldo, que en realidad es una vergüenza lo que están pagando. Se entiende que aguinaldo tampoco. No, se entiende que aguinaldo tampoco, sin ninguna duda. Zamora tendrá un discurso muy bonito, pero en realidad esto hace que a los trabajadores de la seguridad privada no le está llegando realmente el sueldo que le tendría que llegar. Entonces obviamente tenemos que tomar este tipo de medidas, ¿no? Daniel Jacobsen, gracias por haber venido también. No, gracias a vos por la invitación. Y para entrar en tema, Daniel, días pasados hubo una manifestación también en el country del Banco Provincia ubicado en La Reja. Exactamente, sí, bueno, ahí un poco se repite la misma problemática que en el resto del país, aunque con diferencias salariales. Ahí hay una empresa que se llama Organización Paraná, que presta servicio hace 10 años y no abona como corresponde, o sea, no se ajustan a derecho, no respetan las leyes, la ley de contrato de trabajo, no abonan las horas al 50 y al 100%, y las abonan en negro y en el mismo country. Ahí hay 95 trabajadores que, por ejemplo, la hora extra, que hoy en día, antes del último aumento, debería estar 18 pesos, la estaban abonando a 9 pesos y en negro. Así que es una problemática que se repite en la provincia de Buenos Aires. Muy pocas empresas que se ajustan a derecho. Y teniendo en cuenta que tenemos un convenio colectivo de trabajo que lo firmó la UBRA con la Cámara Empresaria, que es bochornoso, ¿no? Que obliga al trabajador a tener 12 horas diarias de trabajo, que no se respetan ni feriados. O sea, el trabajador en promedio está 14, 16 horas fuera de su casa para llegar a fin de mes con un mísero salario y ni siquiera poder disfrutar con su familia. Realmente una situación muy compleja que se está viviendo. Luis, ¿cuántos trabajadores nuclean ustedes dentro del sindicato? Que es hoy, el Sindicato Unido de Trabajadores Custodios Argentinos, justamente de la República Argentina. Sí, hoy estamos con 2 años de trabajo, estamos en 4.000 afiliados a este gremio, en 1.600.000 que hay en todo el país. Hoy con mucho trabajo estamos solamente acá en Buenos Aires. El resto de las provincias, Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero, no me acuerdo las proporciones que tienen estos compañeros de afiliaciones. ¿Cómo se llama? Salta, también tenemos delegaciones en Salta. Estamos ampliando bastante el país y esto hace que recorremos, tengo el orgullo de poder recorrer mi país y ver la problemática propia, no solamente de los trabajadores, ¿no?, sino de las mismas provincias. O sea, como dije antes, Santiago del Estero, que he caminado Santiago del Estero, ya hace hemos viajado 8 veces a Santiago, y donde hay cada 3 cuadras, lo único que uno ve es panaderías. O sea, es terrible, no hay supermercado, no hay carnicería, no hay verdulería, es panadería, o sea que la gente se alimenta de pan. O sea, en la vera de la ruta todavía hay gente que vive en carpas. Y este gremio, nunca quise hacer politiquería barata con esto, pero bueno, lo tenemos que hacer, porque en realidad este gremio, cada vez que va para el lado de Santiago o Chaco mismo, vamos con alimentos no perecederos, vamos con zapatillas, vamos con frazadas, vamos con ropa, para llevar a la gente, a estos chicos, a estos changuitos, como ellos dicen, andan en pata para ir a la escuela. Es terrible la situación que hay en las provincias.
no están todo tan de lujo. O sea, la gente todavía vive en toldería, es terrible lo que pasa en Santiago del Estero. Chaco están cobrando 30 pesos a las 12 horas de trabajo en Chaco. ¿No? Qué increíble. Que Entonces, no trascienda esto, digo. exactamente, es vergonzoso lo que pasa. Entonces, por eso a mí me preocupa. Y es lo que yo planteaba, que nosotros no vamos a ver, si nosotros tenemos, si Santiago del Estero tiene empresarios que abonan negro, que invade el fisco, esto hace que no le llega el dinero a la provincia. Y no le llega a la gente. No estamos hablando ya ni siquiera, estamos hablando de los trabajadores de la seguridad privada. Estamos hablando de una provincia en su totalidad, las necesidades que tienen. Chaco es terrible lo que pasa en Chaco. A veces los compañeros de Chaco trabajan por el trueque. Hoy trabajan en una panadería, se llevan 1 kilo de pan. Y el otro que trabaja en una carnicería se lleva 1 kilo de milanesa y al otro día cambian para llevarse las cosas al revés. Porque es vergonzoso lo que pasa. Entonces, como nosotros queremos también un país de en serio, también vemos esta situación. No solamente vamos por los trabajadores de la seguridad privada, vamos por qué, a ver, las provincias son a veces tan pobres. Y pasa esto, porque si tenemos empresas que invaden al fisco y no paga lo que tiene que pagar, obviamente que no le llega dinero a la provincia. Y esto a la vez no llegará a la gente. Es así, es sencillo el tema acá. Entonces, si no tenemos un control, si hay un ministerio de trabajo que no controla a las empresas y decirle, usted paga en negro y usted tiene que abonar en blanco a la gente y no evadir al fisco, ahora tenemos que a la empresa ASPE que está en Santiago del Estero, hoy va a cambiar el nombre. Ya están pensando cómo van a cambiar el nombre. O sea, se blanquea un pasado. Blanquean, claro. Y empiezan de vuelta. A los trabajadores los hacen renunciar, porque si no los van a terminar despidiendo, los compañeros renuncian y empieza el ciclo de vuelta. Los mismos directivos, la misma gente, no cambia nada. Cambia el nombre nada más. Seguro. El nombre de fantasía. Como exactamente. Este es el problema. Ahora, terrible, Daniel, esto que comentaba Luis. Además, el sector de ustedes en los últimos años, de acuerdo a la inseguridad que vivimos en nuestro país, es uno de los que más creció. Sí, seguro. ¿Por qué se lo golpea tanto? La falta de reconocimiento, ¿no? Primeramente creció porque si hay un sector de la economía que es producto genuino del neoliberalismo, es el sector de la seguridad privada. Acá, como dice siempre Luis, tenemos los mejores albañiles, los mejores plomeros. El mismo caso de Luis, que era obrero de la industria plástica, en un momento cerraron las fábricas y lo único que empezó a ver es trabajo en seguridad privada. Y acá se da la paradoja que las empresas facturan cifras multimillonarias, escandalosas. Acá el promedio del pago por hora a la empresa es de 36 pesos a 45 pesos masiva, cuando al trabajador si le pagan 12 pesos es mucho. Ahora uno piensa, ¿en qué invierte la empresa? ¿Qué tiene? ¿Gasto de luz, gas, teléfono? No, ponen una simple oficina y después quien le trae el dinero son los trabajadores que estamos en la calle. Ni siquiera tienen gran gasto en uniforme, porque el mismo uniforme va pasando de generación en generación. Cuando uno renuncia o lo despiden, tiene que entregarle el uniforme y ese va al próximo compañero que ingresa. O sea, no tiene, es el mejor negocio. La inseguridad para estos empresarios es un gran negocio. Y digo que es un negocio porque ni siquiera se preocupan en que haya comunicación. Y no hablamos solamente de Santiago del Estero. Uno va acá, la ciudad de Buenos Aires, va al cementerio, que debería haber, por ejemplo, 23 trabajadores que figuran en el libro de guardia, 23, cuando en realidad hay 6, 7, 8 ¿En qué cementerio, Daniel? El cementerio de Chacarita. O sea, ahí tiene que haber, por ejemplo, ¿cuántas personas? 23 figuran en el libro de guardia. ¿Y hay? Y nunca superan los 8. Y los 8 que están a la intemperie, llueva, haga calor, no tienen medio de comunicación. O sea, pasa un ilícito en alguno de los puntos de guardia y nadie puede comunicar no pueden comunicar como para ver qué estrategia armar. Si tienen que ir al baño, tienen que dejar el puesto, porque hay puestos que el baño está a 15 cuadras. O sea, con esto, ¿qué te quiero decir, Jorge? ¿Les interesa a estos empresarios la seguridad? No.
Es un gran negocio la inseguridad para ellos. ¿Y cómo sigue, Luis, esto? Claro, nosotros vamos a seguir de la misma forma que lo planteamos al principio. O sea, para encuadrar, Luis, digo, Santiago del Estero, Chaco, bueno, tantas provincias y la provincia de Buenos Aires. No, nosotros vamos a seguir en la misma forma, nosotros tenemos ya armado nuestro esquema de trabajo, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir con los bombos, vamos a seguir que nos escuchen, que escuchen a la gente y que escuchen las provincias. No podemos hacer más oídos sordos. El gobierno no puede hacer más oídos sordos a la situación. Entonces, no se puede enojar el gobierno con los gremios. Tienen que aprender a escuchar a los gremios. Son los gremios los que le vamos a llegar a la solución al gobierno. Ya lo dijo Hugo. El compañero Hugo, cuando se planteó en esta situación, que hoy es anti-K, nada que ver. En ningún momento el compañero Hugo salió a pegar a la compañera Cristina difamándola para nada. Entonces, acá tenemos que pensar que acá los únicos que se perjudican son los trabajadores. Y acá la única solución es una Secretaría General de Trabajo seria, acorde a las circunstancias. Y nosotros como trabajadores que somos de la actividad conocemos la problemática nuestra de nuestros trabajadores. Obviamente que la compañía Cristina no puede estar en toda, entonces que nos escuchen nuestros reclamos, que escuche la CGT, que nos escuche a nosotros, a los trabajadores. Este es el reclamo que nosotros hacemos. No estamos en contra de nadie, estamos a favor, pero a favor de hacer bien las cosas. Además, estoy pensando, ¿no? Digo, por una parte uno, bueno, dignidad del trabajador, pero por otra parte también cuando uno contrata un servicio, necesita un servicio de calidad y esto afecta al servicio también, ¿o no? Sí, seguramente, sí, sí. Un trabajador que cumple una función de seguridad privada y trabaja en promedio 12 horas diarias y tiene un promedio de 2, 3 horas entre que va al trabajo y vuelve, o sea que está 15 horas fuera de su casa, en 8 horas tiene que comer, estar con la familia, higienizarse y dormir. O sea, un trabajador en esas condiciones no puede cumplir como se merece una función de seguridad privada. Encima sin uniforme, encima mal pago. Cuando las empresas tienen facturaciones multimillonarias, no estamos hablando de un pobre empleado de un kiosco en un barrio. Estas empresas tienen facturaciones multimillonarias y no tienen control. Y eso es otro cuestionamiento que Luis lo marca muy claramente, que el Estado Nacional tiene que controlar. Acá, si en una provincia, Santiago del Estero, los dueños de las empresas de seguridad, o los testaferros, porque son muchos políticos los dueños, son excomisarios. ¿Y quién controla, cuál es el órgano contralor de las empresas de seguridad privada? La policía. Es una risa esto. Es un chiste de mal gusto. O sea que esto en realidad es una situación que choca, ¿no? Un poco, o sea... digo, la realidad que pasa con lo que se dice, ¿no? Sí, sin ninguna duda. General. Nosotros por eso planteamos siempre exactamente lo mismo, es como dice acá el compañero Daniel, nosotros por eso tenemos que plantearnos muy seriamente cómo vamos a arreglar la situación. Que tuvimos un gremio ausente de 30 años con el doctor García a la cabeza, se llama doctor porque ni siquiera es compañero, porque nunca estuvo en la actividad de la seguridad privada, y donde permitió, la URRA permitió este tipo de regla de juego, con la CAESI de la mano, que es la Cámara Empresarial. Entonces, en vez de ser un ente regulador de las empresas de seguridad, lo único que hizo fue un ente recaudador, y donde cada uno de los empresarios atendía su juego. Entonces, ¿qué pasa? Yo paso el precio mucho más barato, pero a mi bolsillo, como empresario, me llega lo que yo quiero llevarme. Al que no le llega es al trabajador, porque pagó negro, porque no pagó lo que tengo que pagar. Claro, para que quede claro, ustedes no están en contra de que el empresario gane el dinero que fuere, sino que el trabajador tenga dignidad. Es más que claro. Si el que ponga en un negocio, lo pone para ganar dinero, y me parece perfecto, pero al trabajador que le tiene que llegar lo que le tiene que llegar. Con sus 8 horas de trabajo, irse a su casa, disfrutar con su familia. La dignidad del trabajador, el trabajador tiene que llegar al su puesto de trabajo contento, no llegar y estar amargado.
porque no nos pagan, por todo, porque es terrible, como dice Daniel, no tenemos baño, no tenemos garita, no tenemos agua, no nos dan nada, nos dejan a la buena de Dios, y en el medio de la nada, a veces en el medio de los montes, es terrible, pero en el medio de los montes nos dejan. Sí, claro, una cosa es la seguridad en un country y otra en el medio de... Claro. Sí, seguramente, ¿no? Luisito, acordate la anécdota que siempre contás, que tu hija te decía, ¿qué haces comiendo parado, papá? Sí, yo tantos años, claro, muchos años, 25 años haciendo seguridad, un día yo estaba comiendo parado en mi casa y mi hija me preguntaba, papá, ¿por qué estás comiendo parado? Es la costumbre, hija. La costumbre, claro. Es de comer parado. Estamos muy gordos porque comemos apurado, porque no tenemos esa ventaja de decir, nos tomamos nuestra media hora para poder comer, porque no podemos, no nos dan los tiempos. Entonces, y eso, los controles que tenemos de los supervisores, porque son retirados los supervisores de alguna fuerza, y se piensa que todavía están en un orden militar o policial. Y nosotros somos civiles. Y lamentablemente, a partir de los 90, que fue el boom de las empresas de seguridad, esto hizo que las manos, los policías, los retirados, terminan o siendo empresas de dueños de seguridad, o muchos terminan siendo los supervisores que nos venían a controlar a nosotros. Seguramente. Seguramente. En esto, bueno, Luis Abeldaño, gracias por haber venido, Daniel Jacobsen también. Vamos a seguir informando, ¿eh? Por lo pronto conocimos la situación. No, nosotros agradecidos por tu invitación, Jorge, realmente nos sentimos muy contentos por estar acá y que nos hayas invitado. Y bueno, sin ninguna duda, vamos a estar más comunicados, ¿no? Y esperemos que logren, trabajadores del interior del país y también de la provincia de Buenos Aires, la dignidad que merece todo trabajador. Sin ninguna duda. Ni más ni menos, es un sin derecho. Ninguna duda, es un sin derecho. Ninguna duda, sin ninguna duda. Gracias nuevamente por favor. por haber venido. Gracias a vos. Pausa.